Aunque la Biblia fue escrita hace miles de años, sus principios siguen siendo vigentes para el día de hoy. La lección de escuela sabática de esta semana nos va a hablar de cómo el apóstol Pablo utilizó esos principios para que los corintios fueran mejores cristianos. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, bienvenidos al estudio de esta semana. Todo para la gloria de Dios es el título de la lección de escuela sabática de esta semana. Y durante estos días vamos a estar estudiando uno de los principios más profundos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, donde dice de la siguiente manera: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el centro de nuestro hacer, de nuestro decir? Glorificar a Dios. Y el apóstol Pablo quiere dejarle muy claro a los miembros de la iglesia de Corintios este principio. La lección pasada estuvimos hablando de cómo los cristianos deben huir de la inmoralidad sexual porque somos templos del Espíritu Santo. Esta semana nosotros vamos a estar abordando el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, donde tiene una división muy interesante que quiero presentarles a ustedes. El capítulo 8 nos va a hablar a nosotros acerca de los alimentos sacrificados a los ídolos, donde vamos a tocar el tema del conocimiento relacionado con el amor. En el capítulo 9 nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo renuncia a sus derechos como predicador del evangelio. En el capítulo 10 de Corintios, nosotros vamos a ver las advertencias que el apóstol Pablo hace acerca de la idolatría y da unas lecciones del Antiguo Testamento. Y en 1 de Corintios capítulo 10, a partir del versículo 14, él comienza a ver lo que es la división entre la cena del Señor y la copa del demonio, cómo nosotros debemos alejarnos de todas las cosas que tienen que ver con la idolatría. Y el capítulo 10, a partir del versículo 23 hasta el versículo 33, nos da el principio ejemplar de esta semana y es hacer todo para la gloria de Dios. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, la lección de esta semana es súper poderosa. Por favor, tome su Biblia porque vamos a aprender muchísimo. Conocimiento versus amor es el título de la lección de escuela sabática para el día domingo. Y aquí es donde el apóstol Pablo comienza a abordar las otras situaciones de la iglesia de los Corintios. Y aquí nosotros podemos ver cómo él enfrenta esta situación, ya que la iglesia se había dividido en dos grupos: los que comían carne sacrificada a los ídolos y los que no lo hacían. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 8 desde el versículo 1 en adelante para ver lo que dice el apóstol. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí el apóstol Pablo está enfrentando una situación, y es que comenzaron los alimentos sacrificados a los ídolos a ser un problema en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas que eran los fuertes. ¿Quiénes eran ellos? Los que a través del conocimiento decían que no importaba que esos alimentos fueran sacrificados a los ídolos, porque para ellos no significaba nada. Pero había otro grupo, los débiles, los que consideraban que comer comida sacrificada a los ídolos era pecado
y contaminaba a las personas. Y entonces el apóstol Pablo aborda esta temática y comienza a presentar la diferencia entre el conocimiento y el amor. Como si nosotros tenemos mucho conocimiento pero no amamos, de nada nos sirve. Por eso el apóstol Pablo dice, el amor edifica. Y aquí es cuando nosotros debemos poner un sentido común a lo que nosotros hacemos. Es posible que para el apóstol Pablo no significara nada comer comida sacrificada a los ídolos. Sin embargo, él llega a una conclusión muy interesante. Y es que si lo que yo como le produce a mi hermano en la fe un tropiezo, yo no lo hago. Y ahí es cuando nosotros vemos la virtud del amor. No solamente es el conocimiento, sino es el balance con ese amor. Yo lo que hago, lo que digo, no puede dañar la fe de mi hermano. Tenemos que estar en unidad. Y ahí es cuando el apóstol le enfatiza especialmente a los fuertes. Si lo que tú haces daña la fe de tus hermanos, detente, no lo hagas. Quiero invitarte a 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, para que lo leamos juntos. Dice de la siguiente manera, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y es cuando el apóstol Pablo toma la decisión. Si hay algo que lastima la fe de mis hermanos, mejor no lo hago. ¿Cómo aplicamos eso al día de hoy en nuestra iglesia? Pues muy sencillo. A veces hay cosas que a nuestros hermanos le molestan. Aunque nosotros tenemos el estudio, aunque nosotros tenemos el conocimiento de que no hay problema de hacerlo, yo debo ser cuidadoso y no lastimar la fe de mis hermanos. Ahí es cuando el amor, apreciados hermanos, nos envuelve y nos hace ser bondadosos en lo que hacemos y en lo que decimos. Así que apliquemos este principio que el apóstol Pablo nos enseña. Amor desinteresado es el título de la lección para el día martes. Y en este día, de manera especial, el apóstol Pablo presenta una defensa a su ministerio. En la iglesia de Corinto y en otras iglesias se levantaban ciertos líderes que criticaban y comparaban al apóstol Pablo con otras personas. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere presentar aquí todos los derechos de las personas que trabajan para predicar el evangelio. Y vamos a verlo a través de 1 Corintios capítulo 9, donde dice de la siguiente manera, no soy apóstol, no soy libre, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros de mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y aquí nosotros debemos entender algo, y es que el apóstol Pablo había fundado, había establecido la iglesia de Corinto. Eso le había costado 1 año y medio de trabajo. Y el apóstol Pablo fue muy cuidadoso en el establecimiento de esta iglesia. Tanto así que él se abstuvo de algunos derechos bíblicos para las personas que viven de predicar el evangelio. Vamos a ver cómo es la defensa de él. Vamos a 1 Corintios capítulo 9 a partir del versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí el apóstol Pablo está presentando los derechos que tienen las personas bíblicamente que se dedican a predicar el evangelio. Básicamente son tres. El primero, a ser sostenido, alimentado por las personas por las cuales se está trabajando en la edificación de la iglesia. Número dos, a tener una persona que lo acompañe, una esposa que pueda atender las necesidades y acompañar en el ministerio a esas personas. Y número tres, a no estar trabajando en algo secular y poder dedicar todo su tiempo a la predicación
del Evangelio. El apóstol Pablo había establecido la iglesia en Corinto y sin embargo, él había tomado la decisión de no tomar esos derechos. Él y Bernabé trabajaron para sostenerse ellos mismos. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Ellos tenían el derecho de comer y beber, tenían el derecho de una esposa creyente. Y la Biblia presenta algunos ejemplos de esas parejas misioneras como Priscila y Aquila, como Andrónico y Junia en Romanos capítulo 16, versículo 7. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, el apóstol Pablo presenta que él voluntariamente no tomó esos derechos, pero que los misioneros que quieran tomar ese derecho pueden hacerlo. Hoy, apreciados hermanos y apreciados amigos, los pastores, los misioneros que nos dedicamos a la predicación del Evangelio 24 horas, en todo tiempo, tenemos el derecho a vivir de lo que la iglesia produce. Y entonces aquí el apóstol Pablo desarrolla esa teología que nosotros conocemos hasta el día de hoy, que es que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Vamos a 1 Corintios capítulo 9 del versículo 7 en adelante. Dice de la siguiente manera: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, y con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y el apóstol Pablo está desarrollando una teología que hasta el día de hoy nosotros la entendemos y la sostenemos. Y es que las personas que se dedican a la predicación del Evangelio tiempo completo deben ser solventadas, deben ser sostenidas por la congregación. Eso incluye pastores, incluye misioneros y otras personas que trabajan en diferentes partes del ministerio del evangelismo. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, aquí el apóstol Pablo lo está mostrando de una manera muy interesante. Y el versículo que todos conocemos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, dice de la siguiente manera: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Vivimos tiempos muy difíciles donde los pastores, los misioneros somos criticados, que somos millonarios, que tenemos carros, que tenemos yates, que tenemos aviones privados. Bueno, yo todavía no conozco ningún pastor adventista que tenga todo eso. Yo todavía no conozco ningún misionero adventista que tenga todos esos lujos de los cuales muchas personas hablan. Sí es verdad que algunas personas han abusado de ese derecho y toman el dinero que no les corresponden y enseñan una mayordomía que no es bíblica. Pero la palabra del Señor dice que nosotros como obreros de Él debemos vivir dignamente y mesuradamente. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, creo que este principio nosotros lo debemos tener claro en el día de hoy. Avancemos. Aprendiendo del pasado es el título de la lección para el día martes. Si hay algo que nosotros debemos tener muy claro en nuestra mente, es que las cosas que se escribieron en la Biblia tienen un propósito, y es que nosotros no repitamos los errores del pasado. El problema que tenemos es que los seres humanos constantemente caemos en el mismo error. Y el objetivo, apreciado hermano y apreciado amigo, de por qué la Biblia presenta lo bueno y lo malo de los personajes que hay en las Sagradas Escrituras es para que nosotros aprendamos y no cometamos el mismo error. Y en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo está utilizando el ejemplo de la historia del pueblo de Israel y cómo cayó en la idolatría
para que los cristianos no vayan a caer en la idolatría. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 10 desde el versículo 1 en adelante para ver lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Y hasta ahí es perfecto el ejemplo que está usando el apóstol Pablo. Les está hablando del pasado, de cómo Dios mantuvo un pueblo, de cómo Dios ama a las personas, de cómo Dios los sustenta. Pero todos nosotros conocemos que el pueblo de Israel cometió equivocaciones, fue tras los falsos dioses. Y el apóstol Pablo está utilizando esta historia para que los cristianos no caigamos en lo mismo. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 en adelante, donde dice de la siguiente manera: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron en un día 23,000 personas. Aquí el apóstol Pablo cambia el matiz, cambia el ejemplo. Dice, mira, todos bebieron de la misma bebida, todos fueron bautizados, todos estuvieron bajo la nube, pero muchos de ellos cayeron en la idolatría, cayeron en la fornicación, cayeron en la codicia. Y el apóstol Pablo les está aludiendo a ellos que nosotros no podemos estar disfrutando de las bendiciones de Dios y vivir como el mundo quiere que nosotros vivamos. Nosotros no podemos disfrutar de Dios y hacer las cosas como el mundo las hace. Y aquí es donde el apóstol Pablo hace un llamado poderoso a la iglesia de los Corintios, y es a ser diferentes. ¿Y qué pasa, apreciado hermano y apreciado amigo? Que nosotros estamos viviendo en un mundo donde ser diferente es estar expuesto al bullying, a la burla, al señalamiento. Pero nosotros tenemos que ser valientes, porque Dios está con nosotros. El Señor es nuestra fortaleza. Yo recuerdo muchas veces a algunos familiares que no pertenecían a la iglesia se burlaban de mí porque yo no tomaba, porque yo no bailaba, porque yo no iba a discotecas. Y me decían que yo era un amargado, que yo era un aburrido. No importa, Dios está conmigo. Hoy, años después, ellos me dicen, Juan Daniel, tú ibas por el buen camino y nos has mostrado que Dios es poderoso. Queremos seguir ese camino ahora. Y Dios ha usado mi ejemplo para que otras personas acepten al Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo también hace una clarificación para algunos, porque hermanos y amigos, a veces nosotros puede que no vayamos a la idolatría, puede que no estemos haciendo cosas malas, pero a veces se levanta un orgullo en nuestro corazón, y ahí es cuando el principio que presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, es poderoso. Leamos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Apreciado hermano y apreciado amigo, aquí esto es una advertencia poderosa. Si usted que me está mirando ahí es una persona firme, es una persona fiel, dele la honra y la gloria a Dios. Pero tenga la seguridad que el enemigo le hará la guerra, le colocará zancadillas, y usted no puede depender de sí mismo. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Así que ahí es cuando nosotros nos tenemos que aferrar más a Dios. Cuidado con estar criticando, cuidado con estar con la lupa mirando los errores de los demás, porque ahí, apreciado amigo y apreciado hermano, es cuando nosotros podemos caer en un peligro, y es caer en el mismo hueco que otros están. Así que la lección de escuela sabática termina con una pregunta muy interesante acerca de que Dios nunca dejará que nosotros seamos probados más de lo que podemos soportar, sino que nos dará también juntamente con la prueba la salida. Apreciado hermano y apreciado amigo,
Dios sabe de qué está hecho usted. Y Dios nunca, escuche esto, Dios nunca va a permitir que el enemigo lo pruebe a usted, lo tiente a usted con algo que Dios no está seguro que usted puede soportar. Y cuando usted está en medio de esa tentación, cuando usted está en medio de esa batalla, Dios le da la salida. El problema es que a veces nosotros no la tomamos, pero Dios está con nosotros y eso es lo que el apóstol Pablo le quiere presentar a este pueblo. Aléjense de la idolatría, aléjense de esos ritos, busquen al Señor, que el Señor está con ustedes. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. Advertencia contra la idolatría es el título de la lección del día miércoles. Y el apóstol Pablo vuelve a recapitular el tema de la idolatría con relación a los alimentos ofrecidos a los ídolos. Apreciado hermano y apreciado amigo, aquí cuando yo tengo que entender un poco el contexto de la iglesia de los Corintios. Recuerden que la ciudad de Corinto era llena de templos, llena de dioses paganos. Habían de toda clase de dioses, grandes, pequeños, medianos, y la gente ofrecía sus cosechas, sus animales, sus sacrificios a esos dioses, esperando recibir algo bueno de ellos. Luego de esos sacrificios, ellos vendían esos alimentos en el mercado público. Y a veces algunos que eran ofrecidos a ciertos dioses con D minúscula, como que su carne o el valor de esos alimentos crecían porque, ay, es que esto era para el dios tal, esto era para el dios tal, y la gente lo comía creyendo que iba a recibir la bendición de esos dioses. Aquí es cuando el apóstol Pablo enfrenta la situación y les dice, hey, hey, tranquilos, ninguno de esos dioses, ninguna de esas estatuas es más grande que Dios. Es más, no son absolutamente nada. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 14 en adelante, para ver lo que habla de la idolatría. Versículo 14 dice así, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es de la comunión de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando del rito que nosotros conocemos hoy en día como la Cena del Señor, la Santa Cena, donde nosotros participamos de unos emblemas que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando nosotros participamos de esto, apreciado hermano y apreciado amigo, estamos haciendo de Cristo nuestro Salvador, nuestro justificador, nuestro santificador, y estamos dando un testimonio a todo el mundo que Cristo viene por segunda vez. Y nos unimos como iglesia en ese rito que nosotros llamamos la comunión, la cena del Señor, la Santa Cena, dependiendo del país donde usted está. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, hey, hey, algunos quieren vivir con el Señor, pero también quieren vivir con el enemigo. Quieren las bendiciones del cielo, pero quieren las diversiones del mundo. Hey, no, tenemos que vivir de manera separada. Y por eso el apóstol Pablo les dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere hacer una clarificación, especialmente a aquellas personas que entienden claramente en su mente que los dioses no significan nada y que tienen una libertad de conciencia. Y aquí es donde nos da unas recomendaciones muy interesantes que todavía en estos días nosotros podemos usarla. La lección lo presenta de una manera súper interesante. Mira lo que dice. Aunque los cristianos podían comer, aunque los cristianos podían comer en casa la carne previamente sacrificada en un templo pagano, la práctica de entrar en los templos paganos y participar en sus festividades estaba claramente prohibida para los cristianos. El criterio es claro. Los cristianos pueden comer esa carne en casa porque los ídolos no existen. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pero no deben participar en ceremonias paganas
porque esto equivale a adorar a los demonios. Y es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20 y 21. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Participar en los rituales paganos equivale a tener comunión con los demonios, así como participar en la cena del Señor equivale a tener comunión con Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, hey, aunque algunos de nosotros podemos comer de esas carnes, no podemos participar de esas ceremonias paganas. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, este es un tema un poco sensible, porque alguno de ustedes puede estar pensando, pero si esta carne o esto, ¿qué hago yo? Bueno, pues nosotros vamos a ver que la lección de mañana va a estar presentando esta temática. Venciendo la idolatría es el título de la lección para el día jueves. Aquí el apóstol Pablo está dando sus últimas recomendaciones en cuanto a la idolatría, en cuanto a las carnes sacrificadas a los ídolos, en cuanto a las cosas que se compraban en los mercados de la ciudad de Corinto. Y aquí nosotros podemos ver que algunos de esos principios pueden ser aplicables en el día de hoy. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 en adelante, donde dice de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y hay algo interesante, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que todo le es lícito. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros tenemos el conocimiento de que esos ídolos no son absolutamente nada, no significan nada, no tienen ningún poder sobre esos alimentos. Y cuando usted vaya al mercado, no pregunte, oye, esto lo dedicaron a qué Dios, oye, esto lo dedicaron a Apolos, ay, esto a quién lo dedicaron, y esto el Dios tal, y el Dios Prometeo. No, no. El apóstol Pablo dice, no pregunten, para que ustedes puedan tener la tranquilidad en su pensamiento. Pero el apóstol Pablo usa una frase interesante y es, y no todo edifica. Apreciado hermano y apreciado amigo. Aquí es cuando yo tengo que entender que hay cosas que no edifican a los cristianos. Porque a veces los muchachos le dicen a uno, pastor, muéstreme en la Biblia, ¿dónde dice que no debo fumar? ¿Dónde dice la Biblia que no debo consumir marihuana? ¿Dónde dice la Biblia? Y como que de alguna manera nos llevan a nosotros a que le mostremos en la Biblia lo que ellos quieren. Pero el Señor está dando un principio claro, no todo edifica. Así que debemos de ser cuidadosos. El apóstol Pablo nos está enseñando aquí varias cosas. Número 1, todo me es lícito, pero no todo conviene. Número 2, no todo edifica. Y número 3, si compras algo, no preguntes a qué Dios fue dedicado, porque para nosotros eso no tiene ningún significado y no tiene ningún poder sobre nosotros. El apóstol Pablo dice que nosotros somos personas guiadas por Dios y el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, si usted sabe que hay algo que tiene una procedencia dudosa, deténgase. Si a usted le dicen, hey, tómese esta agua bendita que viene, hey, cuidado, porque usted sabe, apreciados hermanos, que su conciencia ya se afectó. Entonces ahí es cuando nosotros debemos entender, cuando usted toma agua, el agua le da a usted la hidratación, le da a usted el oxígeno, pero que sea bendita no significa que sea más poderosa, no. Ahí es cuando yo debo entender, hermanos, que para los paganos los dioses significan algo. Para los hijos de Dios que hemos conocido la verdad y que somos libres en Cristo, no son nada, porque solo uno es el Señor. Ahora, el apóstol Pablo está presentando en este capítulo la preeminencia del amor. ¿Qué significa esto? Que el amor debe de estar envolviendo todas nuestras acciones y todos nuestros actos. Apreciado hermano y apreciado amigo, finalmente la idolatría
es cuando nosotros amamos más a otras personas, otras cosas, que a Dios. Nuestro corazón debe estar totalmente convencido de que nuestro único y verdadero amor está en nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa, cualquier persona que usted ame más que a Dios, fácilmente se convierte en un ídolo. Mira, yo conozco hombres y mujeres que han dejado la iglesia, que han dejado a Dios, que han dejado un ministerio por una persona. Entonces, ¿qué significa eso? ¿A quién aman más? ¿A Dios o a esa persona? Yo conozco a otros que dejan a Dios, que dejan su iglesia por ir buscando 200 o $300 que le pagan por un día de trabajo en el sábado. Entonces, ¿a quién amas más? ¿A Dios o al dinero? Apreciados amigos, hoy nosotros vivimos en el mundo de los celebrities y hoy las personas quieren conocer a los famosos, vivir como los famosos, pero no queremos vivir como Cristo. Entonces, fácilmente nosotros podemos caer en algo que se llama la idolatría. La lección de este día también nos habla a nosotros sobre el encuentro que tuvo un joven rico con Jesús y cómo Jesús le mostró a todos que este joven amaba más a las propiedades que a Dios y que su propia salvación. Es lo mismo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Ellos estaban amando más algunas cosas que al Señor. Si hay algo que yo debo hacerlo de la siguiente manera. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que lo que usted diga, que lo que usted haga, sea para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, a veces el amor nos lleva a nosotros a sobrellevarnos los unos a los otros. Hay unos hermanos que les gusta los signos, a otros no tanto, a uno les gusta una manera, a otro les gusta otra manera. Algunos quieren que el pastor siempre vaya vestido de negro y blanco, otros no, otros quieren usar corbata, otros no. Apreciado hermano y apreciado amigo, hagamos todo para la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para que la iglesia esté unida, no dividida. Así que esta lección ha sido maravillosa para este día. Para estudiar y meditar es el título de la lección del día viernes. Y cuando nosotros llegamos aquí podemos recapitular algunas cosas de lo que hemos visto durante la semana. Vimos cómo el apóstol Pablo estaba enfrentando una situación que había por los que comían las carnes sacrificadas a los ídolos y lo que no los hacía. Vimos cómo él dividió la iglesia entre los fuertes y los débiles, pero llegó a una conclusión. ¿Cuál era? Que si hay algo que lastima la fe de mi hermano, es mejor no hacerlo. Habló de cuidarnos de la idolatría. Habló del conocimiento, cómo muchas personas al aprender más, al conocer más, pueden llenarse de orgullo. Y ahí es cuando debemos tener un balance entre el conocimiento y el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Luego de eso, hicimos un pequeño recorrido del pasado del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel cayó en idolatría y cómo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Además de otros temas pequeños que fuimos analizando, volvimos a hablar acerca de cómo nosotros todo lo que hacemos debe ser para la honra y la gloria de Dios. Y había olvidado el tema de los derechos que tiene todo predicador y toda persona que se dedica tiempo completo a predicar el evangelio. Ese es un tema muy sensible en el tiempo de hoy a través de las redes sociales. Continuamente sacan noticias, muchas son verdaderas, otras son totalmente falsas. Yo llevo 23 años de ser pastor, aún no conozco el primer ministro y pastor adventista que sea millonario, todavía no conozco el primer pastor que tiene su jet privado o su yate privado. Todos vivimos de manera moderada, sin que nos falte y sin que nos sobre, porque Dios está con nosotros. Ahora, quiero leer una parte de una cita de Elena de White que se encuentra en este día que me pareció muy interesante. Dice de la siguiente manera: Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercían sus palabras y hechos sobre los demás y a no hacer nada, por inocente que fuera en sí mismo,
que pareciera sancionar la idolatría u ofender los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sean sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 172. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, tiene una influencia. Y ahí es cuando yo tengo que ser muy sabio y decir, Señor, aunque no es algo malo, yo no lo voy a hacer para no dañar la fe de mi hermano y de mi hermana. Así que también hay varias preguntas. Yo he escogido la última, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, donde Pablo aborda el peligro de la idolatría y dice, huyan de la idolatría. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. ¿Por qué es tan mala la idolatría? ¿Por qué la idolatría es tan abominable para el Señor? Es muy sencillo, apreciado hermano y apreciado amigo, porque cuando usted ama a alguien o a algo más que a Dios, usted está desplazando al Creador, usted está desplazando lo que el Señor dice. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Estás violando los primeros 4 mandamientos de las Sagradas Escrituras. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que la idolatría, apreciado amigo y apreciado hermano, simplemente roba el lugar de Dios y pone a otra persona o a otras cosas en el lugar que solamente le pertenece al Señor. Espero que esta lección haya sido una bendición para tu vida y nos vemos la próxima semana.